Nuestra historia comienza el día en que Diego y Sara, un par de primos y nietos del señor Francisco, vuelven a México, después de un largo viaje por Europa y después de haberse recibido como futuros licenciados. El viejo señor Francisco es dueño de una prestigiosa empresa hotelera y a su edad su único deseo es retirarse, dejando en las mejores manos la empresa que por años vio crecer y que fue el fruto de mucho esfuerzo, dedicación y cuidados. Es así como decide heredar a sus jóvenes y visionarios nietos su empresa, con el deseo de que ellos sepan administrarla para que siga creciendo. Pero antes tenía que tratar temas importantes con ellos. El abuelo súper emocionado recibe a sus nietos con un gran abrazo y les dice: Hola mis queridos nietos, ¿cuánto tiempo sin verlos? Vamos al comedor para que me cuenten cómo les ha ido, acompañados de una buena taza de café. Ahora sí, mis nietos, cuéntenme todo. La nieta súper feliz le contesta a su abuelo: He estado muy bien, abuelo, me ha ido de maravilla. Después de titularme como licenciada en administración, nos fuimos a Europa. Entonces su abuelo le contesta: Me alegra mucho, hija. Sabía que lo lograrías. ¿Y qué me dices tú, Diego? ¿Cómo te va? Entonces Diego contento le contesta: Yo también me encuentro muy bien, abuelo. Me titulé como licenciado en Mercadotecnia. Su abuelo alegre dice: Me alegro mucho por los dos. Sabía que serían los mejores estudiantes, y ahora son todos unos licenciados. Pero cuéntenme, ¿qué tienen pensado hacer ahora? Entonces la nieta contesta: A mí me han ofrecido un trabajo en Europa. Es una empresa internacional, de agencia de viajes y tiene más de 10 franquicias en distintos países. Entonces Diego dice un poco triste: A mí no me ha ido muy bien, no encuentro trabajo, pero tengo pensado hacer mi propia empresa de venta de autos, que sean más innovadores y usen energía solar en lugar de gasolina para reducir la contaminación. Y el abuelo contento dice: Muy buena idea, mis nietos. Me alegra mucho verlos como profesionales, con ideas innovadoras y frescas. Pero, ¿saben algo? Déjenme contarles una historia. ¿Saben cómo llegué yo al éxito y a ser una de las empresas hoteleras más famosas de México y Estados Unidos? Verán, hace más de 100 años las cosas no eran tan fáciles como ustedes creen. Los empresarios como yo antes solo veían por sus intereses y no se preocupaban por la seguridad de sus trabajadores, pero siempre lo importante es pensar en ellos, ya que ellos son la base de su éxito. A principios del siglo XIX, las personas eran tratadas como máquinas y no tenían importancia para sus patrones. Trabajaban duramente y la mayoría de ellos no tenían estudios. Apenas sabían leer y escribir. Los trabajos eran muy mal pagados y ellos pensaban que no requerían de personas más especializadas para hacer ese tipo de trabajos. Entonces Diego contesta sorprendido: ¿Pero por qué fue así? Si hoy en día las empresas consideran a sus empleados y les ofrecen material para poder trabajar mejor. Entonces la nieta contesta: Pero eso fue hace poco, Diego, porque antes no era así. La empresa ha evolucionado a lo largo del tiempo, al igual que los trabajadores, porque antes nosotras como mujeres no podíamos trabajar ni estudiar, y hoy en día sí. Entonces el nieto comenta: Recuerdo que un profesor nos había explicado algo de eso, y no le tomé mucha importancia, pero ahora comprendo que es muy importante saber sobre eso, y si yo quiero tener mi propia empresa, debo de entender que los trabajadores merecen trabajar en buenas condiciones. Entonces su abuelo dice: Es cierto, debemos de tratar a los trabajadores de la mejor forma, muy contrario a lo que pasaba en la era que siguió la revolución industrial, la industrialización clásica, donde se priorizaba la fuerza laboral para producir más a menor costo, y donde una máquina, el equipo y el capital eran lo mismo que un trabajador. El nieto contesta: Tienes razón. La cultura organizacional de ese entonces se orientaba hacia el pasado y a la conservación de lo tradicional. El abuelo contesta: Sí, hijos, yo quiero explicarles esto porque quiero que entiendan mejor y sepan cómo llevar al éxito su empresa.
porque ustedes tienen que pensar igual como trabajadores, y no solo como jefes, para poder saber qué hacer y cómo hacerlo. La nieta comenta: sí, abuelito, en la escuela me explicaron sobre esto. Igual me explicaron que después de la Primera Guerra Mundial, la empresa se empieza a considerar como un organismo y empieza a haber una supervivencia y crecimiento, ya que la administración es un término que entra y se convierte en el cerebro de la corporación. Y a los empleados se les ve como sus órganos. Desde este momento ya son más importantes para las organizaciones y se preocupan por su seguridad y salud. Para tener mejores condiciones de trabajo, también se les capacita a los trabajadores y ellos empiezan a desarrollar nuevos conocimientos y ya son más importantes para la empresa. El nieto responde: oh, ya recuerdo. Igual se decía que después de la Segunda Guerra Mundial empezó en ese momento, como era de la industrialización neoclásica, la administración de recursos humanos, y así fue que se sustituyó las relaciones industriales en ese entonces. El abuelo contesta: es cierto, hijo. También comenzaban a considerar el aspecto ambiental y ecológico. Las empresas han cambiado y han tomado en cuenta más ante el conocimiento de ese entonces, ya que ahora tenemos prestaciones. Ven por sus trabajadores y los capacitan de igual manera. La nieta interviene: sueldos y salarios comenzaron a ser un tema importante, ya que eso hacía posible el consumo. Los empleados comenzaban igual a tener un propósito y ya no hacer algo rutinario. Además, se toman en cuenta mejores horarios de trabajo. El nieto contesta: es cierto, Sara. En ese punto también los empleados se alejaron del sector industrial y se le da mayor importancia al sector de servicios, porque igual aquí las empresas tenían un problema debido a la competencia que estaba surgiendo. El abuelo contesta: así es, hijos. Me alegra que sepan que los cambios que se dan en la época de antes y de la actualidad deben de estar presentes para establecer nuevas formas de trabajo. La nieta contesta: actualmente las empresas han tenido una gran transformación debido a la globalización, ya que hemos tenido que adaptarnos. El abuelo contesta: es más que eso. Esta era de información ha sido uno de los conocimientos más grandes. Se ha convertido en una verdadera aldea global, ya que el movimiento de la información es más rápido debido a las TICs. El nieto interviene: también, gracias a la nueva concepción de las empresas como organización, es que las empresas funcionan mejor. Las jerarquías ya no son lo principal, todos son igual de importantes y ya no son reemplazables como una máquina. De hecho, las empresas de ahora están llenas de responsabilidades y propósitos, los cuales están enfocados en un control, humanización y ambientación. La nieta contesta: incluso la opinión y el sentir de los integrantes de la empresa son súper importantes y tomados en cuenta. El abuelo interviene: muy bien, mis nietos. Ahora yo sé que tienen todo este conocimiento. Confío en que dejo el hotel en buenas manos. El nieto pregunta: ¿de qué hablas, abuelo? La nieta contesta: sí, ¿qué quieres decir? El abuelo Francisco, emocionado, les dice: como sabrán, yo ya estoy volviéndome viejo, y creo que es buen momento para retirarme y heredarles mi hotel. Diego, verdaderamente sorprendido, le dice a su abuelo: no puedo creerlo, abuelo. ¿En serio harías eso? No sé si nosotros seamos la mejor opción para dirigirlo. Mientras Sara, confiada en sí misma, dice: yo sí confío en nosotros. Sabemos el funcionamiento del hotel desde que tenemos memoria. Los empleados son casi como de la familia. Quédate tranquilo, abuelo. Haremos un buen trabajo. Mientras su abuelo, confiado en ellos también, les dice: confío en sus decisiones para dirigirlo.